El chombo representa la frase cliché de contenido de valor, pero la representa en el sentido no que él, digamos, se enfoque únicamente en informar, en enseñar o en dar a conocer algo, sino que también la representa en el sentido de que da un contenido de valor siendo este entretenido. ¿Sí? Porque al final uno diría, él hace el contenido que hace, ¿sí? Y podría hablar perfectamente de música, ¿sí? Que es el tema en el cual él, digamos, se enfoca. Y él podría hablar de música sin ningún tipo de problema, pero no se enfoca tanto en que si las notas, que si la trayectoria, que si esto lo tocó de esta manera, que si esto lo tocó de otra, que eso es algo que hace Soundtrack, por ejemplo, que Soundtrack, si digamos, por ejemplo, coge grupos, coge personas, coge canciones únicamente y las empieza a analizar en el aspecto musical, que también de alguna u otra manera es entretenido, lo consigue hacer entretenido, pero el chombo, hablo más del chombo que de soundtrack, porque el chombo permite no solamente entender lo que es la música en sí, ¿sí? Las notas, do, re, mi, nada de eso, o los acordes y demás, sino que el chombo da una mirada mucho más interna a lo que se refiere a la industria como tal de la música. Y no se enfoca únicamente en lo que se refiere a la melodía en sí, sino que se enfoca en lo que es la industria, como las relaciones entre los cantantes, las historias de los cantantes, las historias de las industrias, por ejemplo, rap, el EDM, la salsa, o incluso la música urbana. Él habla de los productores, siendo él mismo un productor, y se enfoca en lo que es como, digamos, el backstage de la música, y lo hace de una manera entretenida, porque pues al final él podría decir, no, esto funciona de esta manera, esto funciona de esta manera, esto funciona de esta manera, y sería algo muy plano, pero consigue mediante la edición, incluso también mediante el propio carisma que tiene, y la manera como lo edita, los mini videos que pone, los memes que tiene, consigue que uno se pueda impregnar de esa industria, o de la interior de la industria, entreteniéndose y lo puede mezclar para que no quede algo que sea solo educativo o algo que sea solo entretenido, sino que uno pueda entender, entretenerse y que se le quede grabado porque el mensaje lo puedo transmitir de una muy buena manera. Que eso es algo que también toca, digamos, o se puede resaltar, es el hecho que a lo mejor hay muchos que saben demasiado, y hay muchas personas que saben bastante de un tema en específico, pero que a la hora de transmitirlo puede que no lo transmitan de la mejor manera. ¿Sí? Puede que la manera sea muy monótona, puede que no tenga las palabras exactas para hacerlo, puede que no tenga los medios para hacerlo, pero Chombo consigue transmitir todo ese conocimiento que tiene, ese extenso conocimiento que tiene, consigue transmitirlo de una manera que es didáctico, se expresa muy bien, además pues la voz de locutor así todo grave que tiene, y no solamente eso, sino el hecho de que pues básicamente el como decíamos, mediante todos los videos, los memes y demás, consigue que no se vuelva, digamos, repetitivo, sino que al final tenga ese valor o ese hecho de entretenimiento que al final es lo que se basa YouTube, ¿sí? Porque, pues, digamos, nadie, bueno, nadie no, la gran mayoría de personas no entra a YouTube para educarse, sino que entra a YouTube para entretenerse. Y el Chombo consigue mezclar ambas cosas, la educación de lo que es la industria en general y no solamente la melodía, combinado con el entretenimiento que da ver los videos de él. Sí, ya sea por la música que pone, sea por los videos, sea por demás. Entonces yo creo que eso es algo que... Y poner el ejemplo de Soundtrack, en el sentido de que Soundtrack también consigue hacerlo entretenido, pero Soundtrack se basa sobre todo en lo que es la melodía, se basa sobre todo en lo que es la como digamos, ¿cómo podríamos decir? El primer plano de la música, la primera plana de lo que es la música, que al final es la melodía que se escucha, que al final es las canciones, los acordes, las notas, los arreglos, las voces, que es al final, digamos, lo que toda persona escucha o ve, ¿sí? Dependiendo pues, de la plataforma por la cual se esté hablando. Pero Chombo, teniendo de pronto saliendo de ahí un poco, no obviándolo, porque pues él también a veces habla de acordes, habla de cosas, pero se enfoca más en lo que es las industrias dentro de la industria de la música. Y cuando me refiero a las industrias dentro de la industria, me refiero, por ejemplo, como hablábamos antes de el rap, del EDM, la salsa, que si el urbano, que si demás. Entonces, yo creo que conseguir
el transmitir eso, transmitir ese mensaje y poder transmitir esa sabiduría que él de alguna manera tiene o esa experiencia que él tiene, poderla transmitir a partir del entretenimiento y del hacer que las personas quieran ver el contenido por o aprender o por entretenerse y que al final eso que se transmite se quede de alguna manera grabado, ya sea en el subconsciente o en el plano principal de las personas, conseguir eso, conseguir envolver ambas cosas, yo creo que es algo que al final no se tiene, no tiene tanto resalte, no tiene tanto resalte, no es tan reconocido como debería ser. Sí, y al final cuando uno habla de no es tan reconocido como debería, pues al final la gente, la propia gente es la que le da el reconocimiento a las cosas, ¿no? Al final uno, uno, eso es parecido al tema de no me pagan lo suficiente. Bueno, al final, bueno, no mentira, ahí estaríamos entrando a otro tema completamente distinto. Bueno, no totalmente distinto, pero sí mucho más amplio que lo que es el reconocimiento. Pero, pero yo creo que sí de alguna manera al final la gente, o sobre todo más que reconocimiento, el respeto. ¿Sí? Respeto en el sentido de que siempre se escucha, no, yo me merezco respeto, yo me merezco respeto, o no tengo el respeto que me merezco. Y al final es la propia gente la que te da ese respeto y no por el hecho de que sientas que tienes que tener más respeto, lo vas a conseguir. Aquí el caso es el mismo, uno puede decir, bueno, debería tener más reconocimiento el chombo por poder combinar ambos mundos, el entretenimiento y la educación y la transmisión de ese mensaje, pero pues al final, más allá que uno diga, "Bueno, debería tener más, si el mercado así no lo quiere, pues eso no es distinto. Aquí, en este último pedazo, hablé de algo completamente, bueno, no completamente, pero sí me amplié mucho en la idea que tenía, pero es eso, sí, es eso de que debería, debería tener más importancia el hecho de que poder transmitir, incluso más importancia o tomar más como ejemplo lo que hace el de poder informar o educar a raíz o a partir del entretenimiento de un video, que tampoco es que sean aquí los cursos de cómo funciona la industria, así, mi curso de 3 horas o 3 días, sino que son videos de 10 12 minutos, incluso a veces hace 8 minutos, en los que te da una visión bastante amplia y bastante clara de lo que es la industria de la música, ¿sí? Lo que es, lo que se cuece tras bambalinas de los escenarios y de las canciones y de las pistas. Entonces, creo que por ese lado debería tener de pronto un poco más de relevancia eso.